Aquí vemos congresistas que mienten descaradamente frente a la resolución del Tribunal Constitucional. La resolución del Tribunal Constitucional, señor presidente, en el punto 75 es clara. Este tribunal encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución. No dice la vamos a regular, ha sido regulada, o sea, ya está delimitada y acotada. Pero además, señor presidente, dice de manera abierta, porque el Ejecutivo puede plantearla sobre cualquier tema, excepto el tema de reformas constitucionales. Sobre leyes orgánicas puede hacerlo, pero no sobre reformas constitucionales. Pero además señala, y aquí va la precisión, señor presidente, un amplio campo de posibilidades en busca del respaldo político. ¿Qué busca el Ejecutivo? El respaldo político del Congreso frente a temas en los que él considera que son fundamentales para la gestión pública. Y esto es lo que busca mediante la cuestión de confianza. Yo, presidente del Consejo de Ministros, pongo a disposición, estoy dispuesto a dimitir si tú, Congreso, no me otorgas la cuestión de confianza. Esa es la figura real. Y por eso, señor presidente, aquí deberíamos entender que no solamente tenemos una sentencia, tenemos la Constitución y tenemos la obligación, no solamente con el pueblo peruano, sino con las futuras generaciones, de garantizar herramientas constitucionales, no para este Congreso, sino para el futuro Congreso. Y más aún cuando las propuestas del Ejecutivo no son para aplicarse hoy, mañana, pasado, para la gestión de este gobierno, son para garantizar un Congreso o un Ejecutivo con diferentes condiciones. ¿Quién se puede oponer, señor presidente, a que una persona sentenciada venga a ocupar una curul? Nosotros lo hemos planteado en varios proyectos de ley, lo ha planteado el congresista Acuña con el proyecto 4066, el 2113 respecto al tema de paridad y el 2653 también respecto al tema de paridad. La preocupación, señor presidente, es que al acotar los plazos, al acotar los términos en los cuales debe ser aprobada una propuesta legislativa, no solo cercena la actividad del Congreso, sino que también señala cómo debe estar y cómo debe desarrollarse la propuesta legislativa. Lo cual, señor presidente, vuelvo a señalar, no está en el marco del proceso legislativo. Por eso, señor presidente, yo me pregunto, ¿quién hace este tipo de propuestas? ¿A quién le interesa generar una situación de intranquilidad, de enfrentamiento, en la que ni gana el Ejecutivo ni gana el Legislativo? ¿Por qué, señor presidente? ¿Cuánto está la economía? 3%. ¿Cuánto tiene mínimo las otras economías? Por lo menos un 4%. ¿Queremos seguir a la saga, a la colita? Estas son preocupaciones que deberíamos tener en cuenta. La lucha contra la corrupción, señor presidente, tiene que ser una lucha real, una lucha frontal. El caso Lavajato es el caso emblemático de la lucha contra la corrupción. Pero no puede ser, señor presidente, que después de 3 años que se conocía que esta empresa estaba involucrada, recién venimos a pedirle a Brasil que nos mande las pruebas, que nos otorgue las pruebas. No, señor presidente. Enseguida al Ministerio Público, como lo pidió también la Comisión Lavajato cuando estaba el congresista Albrecht, que trabaje y que incaute la documentación que se necesitaba para juzgar. Pero al final de todo esto, señor presidente, la cuestión es, ¿quién es la verdadera organización criminal? Odebrecht. Y le pregunto al Ministerio Público por su intermedio, si ya entregaron los 4.000 folios el señor Barata que ofreció. Esta es la lucha contra la corrupción. Lo que no se puede permitir es que un país hipoteque el futuro de sus hijos 15 o 30 años después para seguirle pagando a una empresa corrupta para que nos pueda pagar la reparación civil. Esta es una verdadera lucha contra la corrupción, señor presidente. Pero además, señor presidente, hemos visto aquí que se inventan propuestas, que se inventan leyes, se inventan marco legislativo que no existe. Y señor presidente, la institucionalidad
¿Por qué progresan los países? Por la institucionalidad. No hay otro mecanismo que te garantice reglas claras de juego. Y si no nos gustan las reglas claras, las cambiamos, las modificamos, buscamos consenso y las aprobamos. Pero definitivamente, si queremos a mitad de camino cambiar las reglas de juego, y es por eso que después tenemos estos serios problemas de impunidad, de aparente blindaje, señor presidente, porque la Constitución es muy clara, señala 2 instancias. Ahora se nos ha presentado la propuesta de hacer el cambio a primera instancia y declarar a una persona que está condenada. Pero yo me pregunto... Tiempo adicional. Gracias, presidente. Me pregunto, ¿salva que una persona condenada por 1, 2 o 3 años, ¿por qué sí la de 4 años, a ese sí que no puede ingresar al Congreso? ¿Y por qué no la de 1, por qué no la de 2, por qué no la de 3? Los criterios tienen que ser técnicos, los criterios tienen que ser conforme a las reglas de juego que tenemos y que hasta ahora tenemos esta Constitución. Por eso, señor presidente, vuelvo a insistir, sí necesitamos hacer cambios, necesitamos gente con buena fe, con buena voluntad, pero sobre todo gente que no intente cambiar a mitad de camino y decir que la ley dice esto o la Constitución dice eso cuando no lo dice. Pero además, señor presidente, si no están dispuestos a defender la institucionalidad del Parlamento, la institucionalidad de la institución que los acoge, que no postulen, señor presidente. Si no quieren ser congresistas, que no postulen, pero que no vengan adentro a sabotear a un Congreso de... Tiempo adicional. Que no vengan, señor presidente, a sabotear desde adentro la institucionalidad de una institución que debe equilibrar los poderes. Y esta es, señor presidente, la gran tarea. ¿Queremos conciliar? ¿Queremos buscar un futuro mejor? Yo creo que sí, todos queremos, pero este consenso se tiene que hacer sobre la base, señor presidente, de la legalidad, de la institucionalidad, pero sobre todo de no mentirle a la población y exacerbarla. Aquí dice esto cuando es falso. El Tribunal Constitucional ha señalado esto. Cuando es falso, una simple lectura, señor presidente, derrumba ese tipo de teorías. Por lo tanto, vuelvo a insistir, señor presidente, creo que es el momento de buscar consensos. ¿Quién no quiere una mejor institucionalidad? Gente que no tenga condenas, que haya mayor participación de las mujeres. Son definitivamente propuestas que queremos. Pero no olvidemos que hay 2 propuestas que según la Constitución, hoy día ha ingresado el proyecto de inmunidad, señor presidente, pero ese proyecto ya fue archivado. Entonces, había una acotación también, no solamente si son 5 proyectos los que me tienes que aprobar. Y ya hay 2 proyectos que tienen problemas, entre comillas, porque ya no se podrían ver en esta legislatura, sino en la próxima, como lo señala el reglamento. Por lo tanto, ¿cómo quedaría una cuestión de confianza otorgada en esos términos? Una cuestión de confianza, te otorga hoy la confianza, pero, ojo, ya ahorita, quieran o no quieran, hay 2 problemas. La inmunidad ya se archivó, tendría que esperar una nueva legislatura, y hay el proyecto. Soy autora de uno de los proyectos de las iniciativas de financiamiento que está en estos momentos esperando la segunda votación, mucho antes que el Ejecutivo lo haya enviado. Por eso, señor presidente, habría que pronunciarse sobre esos 2 proyectos, porque la confianza es sobre todos los proyectos legislativos. Y aquí, si es que se otorga... Para que concluya. Se otorga la confianza, habría que hacer precisiones y garantizar la constitucionalidad, sí, señor. Es una figura constitucional la cuestión de confianza, pero tiene que ajustarse también a los marcos y cánones legales de nuestra Constitución, de la Constitución que está vigente. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Alberto de Belaunde. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Marisa Glave. Congresista Glave, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Le pediría las 2 interrupciones, colega. Colegas, yo les invito a leer la sentencia del Tribunal Constitucional, porque creo que es lo más importante y lo más sano. Fundamento número 60.
La cuestión de confianza consiste en la manifestación formal del Gobierno de su propósito de dimitir por vía de la puesta en juego de su responsabilidad política parlamentaria, salvo que la Cámara apruebe un determinado proyecto de ley. Ojo, salvo que la Cámara apruebe un determinado proyecto de ley, una orientación política o, como dice Blondel, de hecho, cualquier cosa que desee el Gobierno. Fundamento número 60. Fundamento número 75. Este Tribunal Constitucional encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca del respaldo político por parte del Congreso. Luego, presidente, después de estos fundamentos, vienen los singulares. Uno de ellos del actual presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume. ¿Qué cosa señala el doctor Blume? El señor Blume dice que está de acuerdo con los fundamentos, pero que quiere añadir y dice: en este orden de ideas, el voto en singular del doctor Blume, la resolución legislativa mencionada es inconstitucional, pues al señalar supuestos de improcedencia de la cuestión de confianza, recorta la facultad de los ministros de plantearla, que en la Constitución no está sujeta a restricción alguna. Vuelvo a leer, que dice el presidente del TC, que la resolución legislativa que nosotros aprobamos es inconstitucional, pues señala supuestos de improcedencia de la cuestión de confianza y recorta la facultad de los ministros para plantearla, que en la Constitución no están sujetas a restricción alguna. ¿Qué cosa dice el voto del señor Sardón? El señor Sardón señala también en voto singular que no está de acuerdo con la disquisición sobre separación de... Para que concluya. Pero señala expresamente que la cuestión de confianza no puede restringirse, colegas. Leamos la integralidad de la sentencia. Gracias, congresista. Congresista de Belaúnde puede continuar. Gracias, presidente. Creo que estamos cayendo en una falsa dicotomía en este debate, presidente. Por un lado, se habla de la reforma política y como si fuese absolutamente lejano y sin ninguna conexión, se habla de seguridad ciudadana, de salud, de infraestructura, y se dice algo que no es cierto, ¿no? O nos ocupamos, o se ocupa el gobierno de la reforma política, o se ocupa de estos temas importantes para el país. Y digo que es una falsa dicotomía por dos motivos. El primero de ellos es porque creo que todos nos ocupamos de más de un tema al mismo tiempo. El Congreso no solo está viendo la reforma constitucional, todas las demás comisiones ordinarias y especiales siguen funcionando con normalidad y seguimos produciendo al igual que el Ejecutivo. Y lo segundo es que no estamos viendo la conexión que hay entre la reforma política y estos importantísimos temas que han sido mencionados el día de hoy. La reforma política es una de las principales herramientas que tenemos para la lucha contra la corrupción en la política. Corrupción que afecta directamente la vida cotidiana de las personas. Hemos escuchado a un ex magistrado supremo negociando una sentencia de violación de una menor de edad justamente por corrupción. Hemos visto cómo hay hospitales como el Hospital del Cusco que está congelado por corrupción. Hemos visto, y lo ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, el impresionante número de autoridades locales y regionales que están o presas o prófugas o procesadas por corrupción. Entonces no es que el tema de salud, el tema de seguridad ciudadana, el tema de infraestructura está absolutamente alejado de la reforma política. Por el contrario, necesitamos nuevas reglas políticas para tener nuevos políticos y autoridades que no caigan en corrupción y que por lo tanto puedan cambiarle la vida a la gente. Recordemos cómo es que conocimos todos los peruanos y peruanas el caso de los cuellos blancos. Lo mencionó hoy día también el Premier, a través de una investigación de narcotráfico. Ese es el nivel de conexión que existe entre política, criminalidad y corrupción en nuestro país. Y eso es lo que necesitamos cambiar, presidente. Entonces, cuando el Ejecutivo
cuando los congresistas hablamos de la reforma política, no estamos dejando de lado la seguridad ciudadana, no estamos dejando de lado la salud pública, no estamos dejando de lado la infraestructura. Lamentablemente las dos interrupciones ya fueron dadas, pero si considera una excepción, presidente, no tengo ningún problema. Por excepción, congresista Aramayo tiene la tercera interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alberto Belaunde. Entonces no es una falsa dicotomía a través de la presidencia. La reflexión que ha hecho en su intervención la presidenta Salgado se basa en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado, que dice que somos un Estado unitario, pero también somos un Estado que tiene equilibrio de poderes. Y si puede legislar el Ejecutivo, y legisla más que nosotros, lo hace en materia tributaria, en materia fiscal, por decretos de urgencia, ha aprobado un paquete de más de 203 decretos legislativos. ¿Por qué no se ocupa además de ejecutar? Es legítimo decir que no nos pidan que nosotros renunciemos al artículo 93, que dice que tenemos derecho a opinar y que nuestras opiniones son respetables, al igual que nuestro voto. Le estamos diciendo, el Ejecutivo gobierna, hace infraestructura, hace salud, genera conectividad vial, resuelve hospitales. En el tema de Arequipa hay gente que después de la luz de Aplao todavía no hay saneamiento físico. Ese reclamo es legítimo y claro, las reformas que hoy nos preocupan serán materializadas dentro de 2 años. Queremos que el Ejecutivo ejecute y que el Congreso Puede continuar. Por supuesto que el Ejecutivo ejecute y que el Legislativo legisle, pero esto no puede distraernos de la importancia de una reforma política que sí afecta directamente la vida de los peruanos. Cuando en San Juan del Lurigancho se produjo este inmenso aniego que hizo que colapsara el hospital, que colapsara una serie de servicios y que afectara directamente la vida de las personas, lo que estábamos viendo era la corrupción en marcha. Corrupción que es permitida, que es tolerada por un sistema político que tiene que cambiar en el país, presidente y colegas. No podemos ningunear la reforma política como si no fuese prioridad número 1. La gente nos lo dice, el sentido común nos lo dice, la reforma política, si queremos un país distinto de cara al bicentenario, tiene que ser la prioridad número 1. Y sobre el tema de la cuestión de confianza, creo que queda bastante claro que el Ejecutivo la ha planteado dentro de las competencias constitucionales. Puede que no nos guste, efectivamente, y por eso llegará el momento de la votación. Y decidiremos si le damos el voto de confianza o no le damos el voto de confianza. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional es absolutamente clara. Este Congreso intentó, mediante una reforma del reglamento, restringir la cuestión de confianza. Y en su sentencia, el Tribunal Constitucional no se limitó a decir lo que el sentido común nos decía, que es, oye, tú no puedes hacer esta limitación de una competencia del Ejecutivo a través del reglamento del Congreso. Hubiese bastado con que los magistrados del Tribunal Constitucional señalaran la inconstitucionalidad de la manera como se estaba restringiendo la cuestión de confianza. Pero ahí no se quedó el máximo intérprete constitucional. Señaló la razón de ser y el origen de la cuestión de confianza y citó a distintos constituyentes del Congreso Constituyente Democrático que fueron muy claros en señalar que esta es una pieza clave del balance de poderes. Y así como al momento que nosotros planteamos una interpelación o una censura, no es que el Ejecutivo pueda elevar a consulta el contenido o los límites de la misma, el Ejecutivo, como bien señala de manera expresa la sentencia del Tribunal Constitucional, también puede plantear una cuestión de confianza sin que existan estos límites como los que hoy queremos interpretar que existen. Entonces, presidente, aquí la cuestión es muy clara. La cancha está trazada y hay quienes queremos la reforma política y por eso apoyaremos con nuestro voto la misma, y hay quienes no están convencidos que deberían rechazar la cuestión de confianza sin importar cuáles son los supuestos que se desencadenen después. Lo que sí queda absolutamente claro, presidente, es que nosotros no podemos desvirtuar el sentido de esta cuestión de confianza. Nosotros no podríamos desechar algunos elementos de la misma y aprobar otras.
las condiciones en las cuales han sido planteadas fueron muy claros por el presidente del Consejo de Ministros el día de hoy. Y es así como debemos de decidir autónomamente, con independencia, si apoyamos o no la cuestión de confianza. Finalmente, presidente, aclarar algo de cara al país. Hubo un colega que decidió abandonar el debate antes que uno pueda responderle, cosa que lamento, pero yo rechazo de plano que ese colega se haya referido al presidente constitucional de la República como un dictador. Eso es ofensivo e inadmisible en este debate, presidente. Dictadores son los que cierran el Congreso de manera inconstitucional, los que intervienen en el Poder Judicial, los que acaban con la descentralización, con los que secuestran periodistas. Esos son dictadores, presidente. Lo que vemos el día de hoy es un presidente del Consejo de Ministros, respaldado por el presidente, que utiliza una herramienta constitucional que, como la propia sentencia del Tribunal Constitucional señala, lo que busca es el balance de poderes, y en ese balance de poderes lograr sacar adelante la tan necesaria reforma política para cambiar la cara de la política en nuestro país. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es evidente que el Perú está viviendo una crisis política, económica y social. Y tenemos que preguntarnos cuál es la causa que origina esta crisis. Si uno se pregunta y se remonta cuando se funda la República, bajo principios liberales republicanos de libertad, igualdad y solidaridad, y que en parte son recogidos desde la Constitución de 1823, donde se reafirma la independencia de la España monárquica. Ahora hacemos un balance y nos damos cuenta de que somos un país políticamente dependiente, económicamente dependiente. Las reglas y las decisiones de nuestra Cancillería son dictadas desde Estados Unidos, desde su Cancillería. Hemos abandonado esa tradición de libertad en las relaciones que levantó Raúl Porras Barrenechea. Somos un país absolutamente centralizado. Se ha revertido en forma negativa el proceso de descentralización que se intentó hacer primero con las ETARES y luego con los gobiernos regionales actuales. Vemos cómo las autoridades regionales transitan casi en una posición de mendigos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos un país que no se preocupa del agro. Todos los países soberanos tienen política de tratamiento especial para este sector, nosotros no. Y bajo la firma de tratados de libre comercio hemos atentado contra nuestra seguridad alimentaria y desarrollo de este sector. Somos un país monoproductor en la práctica, que basa sus recursos para el presupuesto nacional en las exportaciones de los minerales, y tenemos un modelo de explotación de los minerales absolutamente lesivo al medio ambiente. Y en la materia de soberanía respecto a los recursos naturales, por el artículo 66 de la Constitución, lo entregamos a quienes hagan los denuncios mineros y el Estado se replega. Tenemos un país donde la corrupción ha calado fondo. Los 5 últimos expresidentes, candidatos a la presidencia, la exalcaldesa de Lima Metropolitana y una serie de otras autoridades y muchos congresistas están involucrados directamente o están bajo sospecha de actos de corrupción. Eso es la realidad. 200 años después casi de nuestra independencia, no hemos logrado hacer realidad los principios de libertad, igualdad, solidaridad y soberanía que inspiraron nuestra República al nacer. La Constitución vigente de 1993 es una Constitución que ha permitido el retroceso al combate a la corrupción. Es una Constitución donde la economía no tiene la planificación como un organismo rector de la misma. El sistema Contralor, la Contraloría, todo ese sistema es absolutamente debilitado. El Poder Judicial es un poder que no tiene la misma jerarquía y la independencia de los otros 2 poderes del Estado,
que es la base de la trilogía de la independencia, de la división de poderes en el Perú. Y tenemos un modelo de contratación absolutamente subordinado al interés privado, ajeno al interés nacional. Ese es el Perú que tenemos. ¿Cuál es el Perú que nosotros soñamos? Que quienes fundaron la República, como inspiraron también nuestros sueños e ilusiones, como Túpac Amaru, Manco Cápac, Pachacútec, Grau, Bolognesi, Cáceres, Mariátegui, Latorre, González Prada, Javier de Canseco y cuantos otros luchadores sociales y políticos que quisieron transformar este país. Ese país de las ilusiones de nuestras esposas, esposos, hijos, hijas, de nuestros familiares, antepasados, y el Perú que nosotros queremos dejarle a nuestros herederos, ese Perú todavía está lejano. Ese país donde el pan y la belleza sea oportunidad con igualdad para todos, ese Perú sin discriminaciones, sin explotación de ninguna naturaleza, ese país que nosotros queremos aún está lejano. Y en esta interpelación, señor presidente, en este debate, estamos interpelando a la historia, estamos interpelando a la clase política, estamos interpelando a este Congreso, señor presidente, que ha fracasado y ha claudicado en la práctica ante el combate contra la corrupción. Este Congreso, señor presidente, que ha blindado en su mayoría al señor César Zinostroza, a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en la Comisión Permanente. Este Congreso, señor presidente, que no ha sabido estar a la altura del combate a la corrupción en el caso del señor César Zinostroza y Pedro Chávarri. Este Congreso que no ha permitido entregar oportunamente a quienes eran requeridos por la justicia y que se demora, y tenemos la vergüenza de estar con un excongresista como Edwin Donaire, prófugo. Y muchos de los aquí sentados, muchos todavía permanecen aquí y quieren defender la famosa inmunidad parlamentaria para no rendir cuentas. Eso es lo que nos recusa el pueblo, señor presidente, y el Poder Ejecutivo. Este Poder Ejecutivo que no ha sabido estar a las alturas del que el Perú requiere, que no ha planteado una reforma laboral, porque si bien en el Perú desde el año 2000 a la fecha ha reducido significativamente la pobreza, ha incrementado la producción nacional, tenemos un país ahora totalmente centralizado y con desigualdades mucho más profundas que la que teníamos en el año 2000. Un presupuesto centralizado, un presupuesto que ha convertido a los gobiernos subnacionales en apéndices y en mendigos en relación al gobierno nacional. Ese país es que queremos recusar. Este Congreso puede estar a la altura de las circunstancias. Este Congreso tendrá la capacidad de transformar y ponerse a la altura de las reformas que requiere el sistema político nacional. Este Congreso podrá permitir la renovación de la política, porque recordemos como hace 100 años cuando González Prada escribía "de donde se pone el dedo salta la pus", donde decía que los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, como una exigencia a la renovación política. ¿Podremos hacerlo? Yo creo que no, señor presidente. La Comisión de Constitución, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso no estaban a la altura de las circunstancias. Y nosotros, como Nuevo Perú, desconfiamos profundamente, señor presidente, que podamos, a partir de este debate y después de la votación de la cuestión de confianza, salir adelante. Y ratificamos también, señor presidente, nuestra profunda desconfianza por un Poder Ejecutivo que tampoco se ha preocupado de la descentralización, la creación y construcción del mercado interno, tampoco se preocupa de defender nuestra soberanía y dignidad internacionales, que no se preocupa por la verdadera solidaridad con otros. Tiempo adicional. Señor presidente, que tampoco se ha preocupado por defender a los migrantes en contra de la política humillante que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de las caravanas que quieren entrar a su país. Señor presidente, en este contexto, nosotros creemos que lo mejor
es precipitar la crisis, y no lo hacemos en el afán destructivo o de dispersión, sino lo hacemos en el afán de cómo realmente avanzamos a construir ese Perú que queremos, a ese Perú próspero, desarrollado, sin pobreza ni exclusiones, con igualdad para todos, a ese país soberano, a ese país digno en la política internacional, a ese país justo, igualitario, sin discriminaciones. Creemos, señor presidente, que el mejor camino es que hagamos una renovación profunda, avancemos a una constitución y a una renovación de la misma por los canales que nos permite la Constitución. Y uno de los canales que nos permite la Constitución, señor presidente. Tiempo adicional. Uno de los canales que permite la Constitución es que si le negamos la confianza que nos ha requerido el gabinete presidido por el señor Salvador de Solar, vamos a emplazar al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que disuelva y proceda a la convocatoria de elecciones nuevas a nivel de Congreso. Y nosotros vamos más allá, queremos que se renueve el conjunto de la clase política, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y también el Legislativo por consiguiente, porque queremos construir un país digno, con igualdad para todos y sin ningún tipo de exclusiones. Señor presidente, Nuevo Perú va a votar por el no otorgamiento de la confianza, no porque esté en contra de las reformas propuestas, sino porque creemos que políticamente es el camino más justo en este momento para asumir responsabilidades ante el país y ante nuestro pueblo y ante el futuro del Perú. Gracias.